conectándote con el cielo. Tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la palabra de Dios. Iglesia de Cristo Jesús, muy pero muy buen día para cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Soy la pastora Nidia Ponte y quiero darte la bienvenida a este espacio, el devocional de Tiempos de Refrigerio Filadelfia. Y bien, estamos ya a la mitad del mes de junio y este mes el Señor me dijo que era un mes de transición y de avance. Hablé de cómo vencer los obstáculos y cómo conocer y saber acerca de la voluntad de Dios. La próxima semana tendremos un invitado especial desde Colombia, así que no te pierdas ninguno de los devocionales los días lunes, miércoles y viernes. Y bien, el día de hoy seguimos hablando acerca de la voluntad de Dios y el título que le he dado a la reflexión el día de hoy es La voluntad permisiva de Dios. Me permito leer para cada uno de ustedes en el libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 al 6, y lo haré en la traducción lenguaje actual que dice: Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Wow, recordemos entonces que el día lunes y miércoles he ido hablándoles acerca de lo que es la voluntad de Dios. Si no escuchaste los devocionales anteriores, te invito para que lo hagas y así comprendas aún mejor el tema del que estamos hablando. Les dije que la voluntad de Dios era la ley de Dios, que significaba instrucción y que ésta abarcaba toda la palabra de Dios. También les hablé de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y hoy, que hablaremos también el último sentido al que se refiere la voluntad de Dios en la palabra o en la Biblia, es la voluntad permisiva de Dios. Y esta puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. Y en realidad, mucho de lo que sucede en el mundo hoy en día es contrario a la perfecta voluntad de Dios. En estos tiempos hemos visto el incremento del pecado, de la codicia, del egoísmo, del odio, en fin. Pero Dios permite que toda esa maldad continúe por ahora. Y es así como vemos claramente en este ejemplo de Jonás la voluntad permisiva de Dios, que luego de darle una instrucción fue rebelde y tomó el camino contrario. Jonás sabía que Dios tenía una tarea para él, pero no quería cumplirla. Nínive era una ciudad poderosa y perversa. Era la ciudad más importante de Asiria y pronto sería la capital del inmenso imperio asirio. Pero ¿qué pasaba? Jonás aborrecía tanto a los asirios que no quería que recibieran la misericordia de Dios, pues temía que ellos en verdad se arrepintieran. Por eso trató de irse lo más retirado posible hacia el oeste, ya que Nínive estaba al este. Entonces, la tarea de Jonás era puntual. ¿Cuál era esa tarea? Que los asirios recibieran un llamado de advertencia ante un inminente castigo si no se arrepentían. Ahora bien, vemos claramente aquí la voluntad permisiva de Dios. Este llamamiento era parte de la voluntad perfecta de Dios, pero su viaje en dirección contraria estaba dentro de su voluntad permisiva.
La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación del barco. Y es allí donde debemos pensar nosotros que tenemos en realidad la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, porque nuestros pecados y desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean. Dios permite la decisión de muchas personas ¿de qué? De permanecer sin ser salvas y así perderse por la eternidad, ya que Él no impone la fe salvadora a los que se niegan a aceptar la salvación de su Hijo Jesucristo. Así que en medio de la tormenta, ¿qué hacía Jonás? Jonás dormía. Aunque estaba huyendo de Dios, la conciencia no le molestaba. Pero el que no nos sintamos culpables no es señal de que estamos actuando bien. Cuando uno puede negar la realidad, no podemos medir la obediencia por lo que sentimos. Muchas veces Dios precisamente permite padecimientos, tribulaciones que pueden llegar a una persona, pero no son necesariamente su deseo o su última voluntad para esa persona. Hoy quiero cerrar con lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 3:17. Lo haré en la Nueva Traducción Viviente, que dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. También quiero leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hoy quiero invitarte a reflexionar por un momento en cuál es la voluntad realmente en la que estamos andando. ¿Estoy haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿Estoy siguiendo sus instrucciones? ¿Estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios? ¿O tal vez estoy haciendo la voluntad permisiva? Así como Jonás, revisémonos por un momento y pongamos todo en las manos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque es verdad, tú tienes planes poderosos para cada uno de nosotros, tus hijos. Y aunque muchas veces no entendamos esos planes, así como tal vez Jonás no los entendió en su momento, porque tenía, Señor, un odio en su corazón, tenía algo allí que se había anidado, Señor, en cuanto al aborrecimiento por los asirios. Tú permitiste por tu voluntad, por tu perfecta voluntad, que aún a pesar de su desobediencia, Él llegara a Nínive para dar este mensaje de arrepentimiento, y así el pueblo, Señor, volviera su mirada a ti y tú tuvieras misericordia de él. Asimismo, Señor, yo quiero pedirte que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayudes, Señor, a entrar muchas veces en esa voluntad perfecta de Dios, en esa voluntad perfecta tuya para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que no sea por nuestra desobediencia ni por nuestra rebeldía, Señor, que traigamos mal a los que nos rodean, sino al contrario, que estemos apercibidos de lo que tú quieres enseñarnos y darnos cada día. Hoy bendigo a cada persona en este día, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy muchas gracias por ellos. Amén y amén. Y bien, familia y amigos, no olviden orar y adorar. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia de Dios a cada una de sus vidas tiempos de refrigerio. ¿Quién les habló en este día? La pastora Nidia Aponte. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este fin de semana. Conectándote con el cielo, tiempos de